Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de la Barra Mexicana Colegio de Abogados TV, BMA TV, en el cual en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que se ha escuchado mucho en la discusión pública, pero que tiene un fondo jurídico, me parece que es sumamente importante y creo que ahí está el centro del tema, la militarización del país. Y para hablar de este tema tenemos a una invitada y un invitado de superlujo, a Claudia Aguilar, barrista, integrante del Consejo Directivo de la Barra, socia de Aguilar, Barroso y Asociados y abogada constitucionalista y de derechos humanos. Claudia, bienvenida. Gracias, Arturo. Gracias a todas por la invitación. Y tenemos a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, abogado constitucionalista, también abogado electoral y bueno, que es un verdadero especialista en estos temas. Javier, muchas gracias. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias, Arturo. Y bueno, para empezar un poco en este tema, creo que hay que remontarnos a cómo fue un poco la discusión inicial. El tema del mando civil o el mando militar en la Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuanto inició su sexenio, uno de los temas claves para él era crear una Guardia Nacional. ¿Qué es la Guardia Nacional? Básicamente es la policía hoy en día en el país, ¿no? Vemos patrullas de la Guardia Nacional y él señalaba que era muy importante crear esta Guardia Nacional y la discusión en el legislativo se centró en si esta Guardia Nacional debía tener un mando, es decir, una dirección que fuera de corte civil o de corte militar. Esto implicó una reforma constitucional y a partir de ahí muchos debates. Es de estos temas en los que la posición de la mayoría en el Congreso, del presidente y la mayoría Morena y sus aliados, era que fuera más bien un mando militar. Y la oposición, con la minoría que tiene, pero que sí puede tener incidencia importante en los temas constitucionales, en las reformas constitucionales, señalaba que debía ser un mando civil y lo defendió. Fue una trinchera muy importante este tema del mando civil y a partir de ahí vinieron varios temas en los cuales se ha acudido a la Corte mediante acciones de inconstitucionalidad. Y me gustaría un poco que empezaras, Javier, platicando un poco de esto, para explicar claramente, y creo que este es el piso sobre el cual debemos de abordar la discusión del tema. Sí, por supuesto, Arturo. Pues bueno, como decías, al final yo creo que la reforma de la Guardia Nacional pues es un pacto democrático en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Teníamos un presidente que quería una Guardia Nacional de carácter militar. Tenemos una oposición que tiene veto para reformas constitucionales. Ese es uno de los contrapesos más importantes que tenemos en la actualidad. La oposición le dice que no al presidente, pero a final de cuentas terminan cediendo en una posición intermedia. ¿Cuál es el pacto? Darle la Guardia Nacional al presidente, que era una de las promesas de campaña, establecer que va a ser un mando civil, esto es importantísimo, y decirle al presidente, va usted a tener 5 años para utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, mientras se construye esa Guardia Nacional de carácter civil. Lo que ha pasado con el paso del tiempo es que el presidente, incluso lo ha dicho en las mañaneras, pues simple y sencillamente ha ignorado, en el sentido de que ha desconocido, ha dicho que no le importa mucho lo que diga la Constitución y que él lo que quiere es su guardia militarizada, ¿no? Y hay en efecto un primer acuerdo que se emitió hace ya más de 2 años, en el año 2020, donde lo que hace el presidente es revertir la lógica de esa reforma constitucional, que hay que decirlo, votaron las legisladoras y los legisladores de Morena. Y en ese acuerdo, ¿qué era? Lo que hacía, pues entre otras cosas, romper con esa subordinación, digamos, de la Guardia Nacional hacia las autoridades civiles. Se creaba una suerte como de mando conjunto entre Marina, Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, y se amplían los márgenes de actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Se dice que se puede utilizar prácticamente de manera indiscriminada a soldados y marinos en tareas de seguridad pública, y eso se impugnó. Como bien decías, Arturo, esto llegó a la Corte a través de una controversia constitucional. Creo que si nos tomamos en serio lo que dice la Constitución, lo que dice el transitorio de esa reforma de la Guardia Nacional, lo que ha dicho la Corte Interamericana
en criterios obligatorios para el Estado mexicano. Es evidente que ese acuerdo, ese decreto, pues es inconstitucional, porque la participación de Fuerzas Armadas pues ni es subordinada, ni es complementaria, ni es regulada, ni mucho menos es extraordinaria. Y lo que ha pasado, por desgracia, así como en otros asuntos relacionados con seguridad pública y seguridad nacional, es que la Corte simple y sencillamente no resuelve. Han pasado más de 2 años y la controversia constitucional pues sigue guardada en el cajón, Arturo. Claro. Hay varias aristas aquí que comentar, ¿no? Porque ahorita que mencionabas a la Corte Interamericana, también hay que decir que uno de los temas graves de esto es que la mayoría de los casos en los que México ha sido condenado es por desaparición forzada de personas y que muchos implican abusos del ejército, ¿no? Excesos del ejército y la Corte ya ha señalado este criterio de separar lo militar de lo civil. Pero antes de pasar a eso y antes un poco de abordar, Claudia, el papel de la Suprema Corte en todo esto que tiene un aspecto central y fundamental. Tenemos una reforma constitucional que fue motivo de amplio debate en el cual se establecieron cuáles son los parámetros de la creación de la Guardia Nacional. Y lo más importante es, la Guardia Nacional tiene un mando civil. Me acuerdo desde que lo presentaron en una de estas conferencias mañaneras del presidente, era un militar retirado, ¿no? El mando civil de la Guardia era un militar retirado. Pero lo que yo me gustaría aquí poner sobre la mesa es, el presidente ha ido modificando esto a partir de decretos, a partir de acuerdos que él mismo emite, ¿no? ¿Qué tan legal, constitucional, válido es esto? ¿Cómo ves el uso de estos decretos del presidente? Porque justo lo que volvió a detonar este tema fue que volvió a decir, ¿sabes qué? Ya voy a sacar un decreto definitivo en el que la Guardia Nacional pasa al ejército, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Qué opinión te merece a ti, Claudia? Bueno, a ver, voy a empezar por retomar un punto que dijiste, que justo pensaba cuando hablaba Javier, que es el tema de sí con mando civil, que fue el acuerdo y el pacto que se logró a final del día político para que fluyera esta reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, y luego designan a un militar en retiro que siempre se cuestionó, ¿no? Porque al final es de los grandes temas. Y habrá quienes dicen, bueno, y además de facto, pues ya está el ejército, la marina haciendo estas tareas de seguridad ciudadana. ¿Qué opino de que gobierne a base de decretos? Me parece claramente inconstitucional, como tantas otras cosas que hemos dicho. Ahora, el problema que veo, y con este anuncio de que va a ser un nuevo decreto, es esto ya es la tónica de este gobierno, es la tónica del presidente, porque ya midió su fuerza. Entonces, lo tiene muy claro. Para las reformas constitucionales necesita sumar por lo menos un grado de oposición para que pase. Entonces, le alcanzó, por ejemplo, para la reforma educativa, le alcanzó para el tema de la Guardia Nacional y le alcanzó para algunas de las cuestiones que él estructuralmente había planteado para el inicio de su gobierno. Ya no le va a alcanzar para más. El mejor ejemplo es la reforma energética y la reforma eléctrica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ruta? Empiezo con un decreto que es abiertamente inconstitucional. Lo impugnan y te dejan maniatado. Jurídicamente te dejan maniatado, porque ¿quién y cómo puede impugnar un decreto? ¿Cuál es el alcance? O sea, vamos, antes de llegar a los pendientes de la Corte en sus tiempos, que claramente nos dejan contra la pared a las y los gobernados. Es que eso, ¿no?, es importante, porque el decreto es como un híbrido, digámoslo ahí. O sea, es una figura jurídica complicada. Es una figura jurídica complicada porque luego empiezan, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia entre un acuerdo o un decreto? Pero con independencia de esto, lo que él quiere decir con un decreto, porque al final del día queremos hablar y que nos entiendan de lo que estamos hablando, es la orden del presidente, porque lo digo yo. Exacto. Yo coloquialmente, la verdad, decía, ya nuestro presidente sustituyó el lo que diga mi dedito por lo que diga mi decreto, ¿no? O sea, como que es una nueva manera. Ya no es lo que diga mi dedito, es lo que diga mi decreto y lo que se me ocurra. Y ha sido la tónica conforme ha ido avanzando el sexenio. Porque te digo, empieza a medir fuerzas. Apuntabas y muy bien, los tiempos de la Corte. Los tiempos de la Corte no nos están ayudando a dar certeza jurídica. No nos están ayudando en este juego de los pesos y los contrapesos, ¿no? Efectivamente, el contrapeso al que aludía Javier hace un instante, pues cuando la oposición puede frenar una reforma constitucional, está haciendo su tarea. Sabe que una reforma constitucional no va a pasar a estas alturas, porque además la oposición ya dijo que estaba en esta moratoria constitucional. Ahí nada más me gustaría apuntar, ¿no? No va a pasar en sus términos, porque las primeras reformas que dijiste, parte de la clave es que hubo cierta flexibilidad para que la oposición pudiera incidir en las reformas. Porque lo que pasó en energética es, o es esta o no es ninguna, y la oposición dijo, pues no es ninguna. ¿Qué es lo que está pasando con la electoral? ¿Qué es lo que está pasando? O pasa, como yo digo, porque más cínicamente lo dicen, ¿no? Sin que se le mueva una coma. Y como tiene esta otra mayoría, entonces no va a pasar la reforma constitucional. La reforma legal sí puede pasar.
El tema con como el energético, como otros, están yendo más allá de la Constitución. Incluso si se hace una reforma legal, porque las mayorías, porque Morena y sus partidos satélite le alcanza para esa mayoría simple, es inconstitucional. Entonces, esta iniciativa de decreto anunciado, porque ahora no es ni decreto, no está ni publicado en ninguna parte, nada más dijo que lo va a hacer, es abierta y flagrantemente inconstitucional, por lo menos violenta el artículo 21 constitucional, recientemente modificado, como decía hace unos instantes Javier y tú, en 2019, y también violenta el 129 constitucional, porque las tareas, digamos, del ejército, pues en tiempos de paz tienen que estar limitadas y acotadas en los parámetros que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, me parece que eso es muy importante, dejarlo sobre la mesa. ¿Va a ser una reforma legal? Si es que llega, porque dijo que va a presentar una iniciativa legal, puede aprobarla. ¿Y dónde quedamos? Porque ¿quién puede impugnar una ley que es abiertamente inconstitucional a través de los mecanismos que están previstos en nuestro propio texto constitucional? Entonces, si es una ley, pues está la acción de inconstitucionalidad, pero lo tendría que hacer una minoría, ¿no? El 33%. Parlamentaria, sí. Entonces, antes, si fuera nada más un decreto, cuando dicen, bueno, podría ser una controversia constitucional, nada más que ¿quién lo va a hacer? ¿El propio Congreso? El propio Congreso no lo va a hacer, que el ejemplo que ponías hace un instante, que está pendiente de la Corte, la diferencia fue que la oposición detentaba la presidencia del Congreso y en uso de sus facultades promovió ese recurso. Y para estos mecanismos jurídicos, que son mecanismos como muy cerrados, los temas constitucionales, los que llegan a la Corte, perdimos un actor fundamental, y es aquí donde las designaciones son muy importantes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que era quien antes tienes esta facultad de ser el contrapeso, y pues ahorita realmente ya ni nos acordamos que existe en la realidad. No nos acordamos que existe, y bueno, y la verdad, lamentablemente creo que recientemente también es muy polémica la última acción de inconstitucionalidad que acaba, que es otro tema. Pero creo que es importante lo que apuntas, porque entonces habrá quienes dicen, bueno, entonces, ¿y los gobernados qué podemos hacer? Suponiendo que con el interés legítimo pudiéramos acudir al amparo. Al final, los tiempos de la Corte no nos están ayudando, y con eso está jugando el presidente, y esa es la apuesta del presidente. El tiempo que le queda, voy a seguir haciendo lo que yo quiera, porque lo decido yo, ¿no? Porque lo decide mi decreto, porque lo decide mi dedito, y porque no hay oposición que me pueda hacer frente, y nos deja a las y los gobernados en una situación muy precaria. El tema de militarización, además, a mí me parece particularmente grave, porque lo decías muy bien. Todas las sanciones que han venido en temas del Estado mexicano por violación de derechos tienen que ver con el uso excesivo de las Fuerzas Armadas, porque al final hay que pensar en que la formación militar y castrense tiene una lógica que es muy distinta a la que tiene que ser para la seguridad ciudadana y cotidiana, porque pues donde se deben respetar por lo menos los derechos humanos, que eso es un piso, me parece fundamental para partir en la discusión. A ver, nuevamente hay varios temas, pero me gustaría ir como haciendo una separación. En este tema de la militarización veo como dos partes, ¿no? El papel del presidente, digamos, el Congreso, que creo que ya hizo su chamba, la oposición puso los límites que debía de poner dentro de lo que puede. El presidente, me guste o no, pero alguna vez teniendo ahí una discusión, está jugando un poco con las reglas que hay, ¿no? Y está jugando en su papel. A lo mejor un poco a la mala se quiere salir con la suya, pero pues está ahí como, digamos, se ha saltado la ley dentro de lo que él puede en sus facultades, pero aquí el punto importante es, la Corte es el contrapeso que le tiene que llegar y decir al presidente, señor presidente, así no, lo que usted está haciendo es violatorio de la Constitución. Y creo que aquí un papel importante en esta discusión es el papel de la Suprema Corte y los tiempos de la Suprema Corte. Me gustaría empezar un poco por los tiempos y después el papel en el fondo, que creo que es lo complicado. ¿Cómo ves los tiempos en la Suprema Corte, Javier? No, a ver, yo lo que creo es que ahí hay, déjame ponerlo así, un equilibrio muy perverso en el que estamos. Porque tenemos un presidente que, como tú bien lo dices, interpreto que cuando dices juega con las reglas del juego, lo que estás diciendo es juega con el comportamiento de los otros actores. Sí, juega al límite, juega. Si el presidente ya se dio cuenta que la estrategia de la Corte es no resolver para no pelearse con el presidente o para no asumir los costos de avalar decisiones abiertamente inconstitucionales, pues el presidente, ¿qué es lo que dice? Pues yo me sigo con una serie de ilegalidades e inconstitucionalidades flagrantes.
Creo que el caso, o sea, y yo estoy de acuerdo, no es la primera decisión que ha tomado el presidente, digamos que es abiertamente inconstitucional. Recordemos que en algún momento con un memorándum quiso suspender los efectos de una reforma constitucional, que fue la reforma educativa. Y ese solo es uno de los muchísimos ejemplos que tenemos. Creo que el caso de la Guardia Nacional, Arturo, es todavía peor. Porque ahorita el presidente no puede decir que esta es una herencia de los conservadores, de los neoliberales, de malos diseños del pasado. No, la Guardia Nacional, tal como la conocemos hoy, es producto de esa iniciativa que mandaron sus legisladoras y sus legisladores. Es una promesa de campaña de él. Es algo que se aprobó. Hay que recordarlo. La reforma de la Guardia Nacional se aprueba prácticamente por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados. Solo un voto de una diputada independiente. Y luego él lo dijo, era esencial para su gobierno la Guardia Nacional. Totalmente. Él lo planteó así. Y creo que ahí la oposición, ¿no?, hizo su papel de contrapeso y al mismo tiempo reconoció que al presidente había que darle alguna concesión. Y le dio su Guardia Nacional, pues incluso simbólicamente lo dejó. Bueno, lo que nos demuestra esto, como bien decías, Arturo, es que ni siquiera el presidente López Obrador está dispuesto a respetar las reformas que se han hecho del propio López Obradorismo, ¿no? Y el presidente insiste con que él quiere un mando militar, y eso lo ha dicho muchísimas veces. Cuando la Corte se tarda, lo que pasa es que le abre ese compás, donde aunque el presidente sabe que lo que hace es inconstitucional, y tan sabe que es inconstitucional, que él ya había dicho que una de las reformas que quería para la segunda mitad del sexenio era la reforma que estableciera el mando militar de la Guardia Nacional. El presidente sabe que necesita la reforma constitucional, pero como sabe que no tiene los votos, ¿por dónde se va? Pues por la vía del decreto, ¿no? Como decía Claudia, paradójicamente es más difícil para la oposición y para, ¿no?, otros actores impugnar un decreto que una reforma legislativa, porque si fuera reforma legislativa se abre la puerta de la acción de inconstitucionalidad a través de minorías parlamentarias. Yo quiero ver, ¿no?, decía Claudia, ahí está el amparo, está el interés legítimo y demás. Sabemos que eso es complicadísimo, pues, ¿no? O sea, es aventarle una piedra al Zócalo, ¿no? Tratar de poner esto a golpe de... Aparte, ahí hay un tema importante, ¿no? Es a lo mejor muy técnico y jurídico. La Corte es cero flexible en la procedencia de las vías constitucionales. Es que cero flexible. Claro. Nosotros que vemos los temas del Tribunal Electoral, que ellos son hacen circo, maroma y teatro para poder admitir cualquier cosa, la Corte es todo lo contrario, es súper estricta en la procedencia. Entonces, por eso no es que encaje fácil la controversia o la acción, porque la Corte dice, no, a ver, la ley dice solo estos y solo en estos casos, y si no cuadra, no cuadra. Aquí sí te cambia un poco esta postura que la Corte también pues es cerradita, pero ¿no?, como en dices, ese sentido. Es una estrategia que les funcionará a la Corte porque evita enfrentarse, ¿no? Entonces, creo que uno de los, déjame ponerlos así, de los enormes problemas en términos de independencia y de imparcialidad que tiene la Corte, no solo está relacionado en cómo resuelven, sino en cómo deciden no decidir, ¿no? Creo que hay de alguna manera un comportamiento muy estratégico y muy perverso de la Corte, que mejor se echa para atrás, que no se pelea con el presidente, pero que al hacer eso renuncia a su función primordial, que es la de ser guardián de la Constitución, ¿no? A ver, Claudia, mucho decimos en el gremio jurídico, justicia tardía no es justicia. ¿Crees que aquí la Corte ya se excedió en los tiempos? Es que justamente abona esto que está diciendo Javier. Y me gustó el símil de aventar una piedra al Zócalo cuando te vas al amparo. Pero sí, es mucho más difícil pensar en impugnar un decreto, ¿no? Por eso también me conflictó un poco oírte decir, bueno, juega con sus reglas. No, el presidente juega con las reglas que él diseña. Es su interpretación. Es el más puro, es como salido de un guión de La Ley de Herodes, pero en la vida real. Y yo me reía hasta hace poco, hasta que descubrí que es nuestra política ficción y que es nuestra realidad. No me gusta lo que dice la Constitución, ni siquiera la que yo ayudé a escribir. O sea, porque la Guardia Nacional es su modificación, es su iniciativa. Ahora, es que la aquí Corte también no está ayudando. Hay que regresarnos a lo que te decía. Al principio se dio un poco en sus reformas, pero no es su corte. Su corte es o la reforma es como yo quiero o no es. Esta no fue como él quería, entonces dijo, yo la voy a hacer como yo la quería. ¿Y cuál es la diferencia que vemos entre el presidente o el Andrés Manuel López Obrador del 2018? O sea, porque además, yo sí creo que hay que decirlo, algo que tiene el presidente es consistente y que todo nos lo ha dicho. O sea, no nos ha incumplido técnicamente en lo que va a ir haciendo y cómo, en sus tiempos. Primero la educativa,
la educativa como yo quiero, porque luego pues no le gustó y también un memorándum, ¿no? Pues, Sí, oye, sí. no ha pasado, se tardaron, memorándum. Luego siguió con una parte, empezó con la energética y con la eléctrica, y también empezó con un dequetrazo, se lo echaron para atrás, un acuerdo, se lo echaron para atrás, y si te fijas ahí los tiempos de la Corte iban bien, y por eso él está punteado con la Corte, pero él está punteado con la Corte, con el Poder Judicial Federal y con los cauces, digamos, de la justicia constitucional desde siempre, o sea, tampoco es novedad, desde el que era jefe de gobierno, ¿no? O sea, y el desafuero y el predio, el encino, son suspensiones. O sea, el coco del presidente, por decirlo muy coloquialmente, es el juicio de amparo, sin duda, no le gusta, pero porque no le gustan los límites constitucionales. A él le gusta hacer lo que sea su voluntad. La ley le gusta cuando No. le sirve y cuando no, Bueno, no le y gusta. cuando no, porque él mismo decide desde el púlpito del Palacio Nacional y te dice, no me vengan con que la ley es la ley, al diablo las instituciones. O sea, no nos ha engañado. Ese es un punto que es muy grave. Por eso digo, cuando tú dices, él actúa de lo que son sus límites, sí, lo que él interpreta como sus propios límites. Y si no le gustan, no le ajustan, los va a modificar y va a estirar la liga tanto como pueda. El problema es que a las y los gobernados nos tiene contra la pared. Porque si somos abogados y decimos, bueno, vamos a enfrentarnos a esto por las vías legales, ¿cómo impugnas un decreto? Bueno, ok, con los problemas y bemoles del interés legítimo, primero ahorita no hay ni siquiera el decreto, ¿no? Pero por suponiendo que ya estuviera publicado. Vamos a intentar un juicio de amparo con todos estos formalismos de la Corte, que no son nada más los tiempos. Es, yo como gobernada voy a ir a tocar la puerta ante un juzgado de distrito, para cuando llegue, si es que llega a la Corte, ahí sí no es ni que lo dilaten. Nos va a tardar en promedio año y medio, un juicio de amparo. Entonces, ¿qué queda? Pensar en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucional y apelar a que la resuelvan pronto. El problema es que lo que tenemos de ejemplo es que lo que ha pasado de 2018 a la fecha con la Corte es que han modificado también estos tiempos. Y es un gran problema. Hay justificaciones o hay razones que hemos escuchado, ¿no? Están protegiendo la Corte desde el interior, había muchos embates, había reformas o propuestas de reformas para desaparecer a la Corte, para crear un tribunal constitucional, para hacer una tercera sala, ¿no? Lo que los gringos dicen como el packing the court, que hubiera más designaciones. O sea, hay muchas cosas que están en el subconsciente colectivo. Pero lo cierto es que ya hay ciertos temas que nos rebasaron. El que tengamos impugnado el tema del diseño de la Guardia Constitucional y con este, digamos, segundo decreto o acuerdo de mayo, que fue del 11 de mayo del 2020, ¿no? Cuando dijo, está bien que sea su guardia con su mando civil, pero aquí mientras tanto, hasta el 24, yo voy a tener una cabeza militar, que es claramente inconstitucional de su propia reforma, como decía Javier hace un instante, y la Corte no lo ha resuelto. Entonces, por eso el presidente puede decir, voy a presentar mi decreto, no va a pasar, voy a pasar la iniciativa de ley y si no la aprueban, que la impugnen, no van a resolver en tiempo. Y eso nos deja a todos y a todas muy, pues, no sé, muy limitados en cuanto a nuestras defensas. Híjole, la verdad es que más allá en el tema de los tiempos de la Corte, o sea, creo que sí se ha tardado mucho la Corte y es aquí donde yo creo, o sea, el presidente juega muy al límite con las facultades que él tiene y claramente es inconstitucional, pero él está jugando en su juego un poco también que es político. Y aquí el que pone ese freno, o no, depende de lo que valore, es la Corte y la Corte se ha tardado. Y déjame decir algo nada más porque se me olvidó. El tema de los frenos. A quien debería poner un freno, considerando los tiempos de la Corte, es precisamente el legislativo. O sea, el primer freno viene desde el propio legislativo. O sea, tendríamos que apelar a cierta visión de Estado y responsabilidad democrática de la propia mayoría de Morena y sus aliados, ¿no? Es decir, en el momento en que llegue esta propuesta, poner un freno también desde ahí. Porque ese es el más rápido. O sea, en este diseño, Javier lo decía muy bien, o sea, el acuerdo sale de la Guardia Nacional porque los actores políticos participan. En el mundo ideal sí, pero le estamos pidiendo peras al olmo, ¿no? Le estamos pidiendo peras al olmo, pero la Corte de los tiempos son peor, ¿no? Es que ese es el punto. ¿Dónde está aquí la responsabilidad de la Corte? ¿No? O sea, resolver tarde es resolver, va a ser esto irreversible. ¿Lo vamos a ver este periodo o tenemos que esperar hasta enero? Porque aparte en enero es importante, ¿no? En enero cambia la presidencia de la Corte y eso es algo que no podemos omitir dentro de todo este juego. Porque hay que decirlo, no es el tema que vamos a abordar hoy, pero mucho en todo este papel se ha
puesto en boga la cercanía entre el presidente de la Corte y el Andrés Manuel López Obrador, el presidente del país, ¿no? Entonces, todos estos son factores que juegan, no juegan, son decisivos, cambian. ¿Qué opinas, Javier? Y a ver, y yo creo que el gran problema, Arturo, más allá de... Yo creo que el tema de estos acuerdos, decretos, es importantísimo. Pero en una reflexión, déjame ponerlo así, como de más largo aliento y pensando en qué viene ya no de aquí al 24, sino después. Creo que esto nos está dejando por lo menos dos herencias pues nefastas en cierto sentido. La primera es que hoy parece que por esa deslealtad del presidente hacia su propia reforma constitucional, hoy en los hechos la Guardia Nacional está militarizada. No se ha construido una institución civil y hoy dependemos al 100% a nivel federal de las Fuerzas Armadas. Y esa creo que sí es una responsabilidad histórica del presidente, ¿no? Siempre en México habíamos tenido, sí, al ejército que había participado con sus problemas y demás en tareas de seguridad pública, pero siempre tuvimos una corporación civil que también, si lo quieres ver de alguna manera, pues era un contrapeso interno, digamos, al interior del Ejecutivo. Hoy ya no lo tenemos, gane quien gane, llegue quien llegue, va a tener que hacerse cargo de que hoy por hoy a nivel federal solo tenemos militares para tareas de seguridad pública. Y la otra está relacionada con la Corte. Creo que el gran problema es que las instituciones van generando inercias. Yo mucho me temo que incluso si cambia la presidencia de la Corte, si hay un cambio de gobierno en el 24, se puede hacer, déjame ponerlo así ya, costumbre o estrategia, que la Corte siga con esta estrategia de no confrontar a través de no resolver. Y si le sumamos todos los problemas que tiene el resto de la judicatura, el diseño del amparo, los formalismos, todo lo que hemos discutido ya en muchísimos espacios, pues a final de cuentas lo que vamos a tener es una cabeza del Poder Judicial que le está mandando señales a todos los tribunales inferiores de que una manera de no confrontarse con el poder es simple y sencillamente no resolver. Y si eso, déjame ponerlo así, perdura y persiste, digamos, en la práctica jurídica, ahí vamos a perder también muchísimo, no solo en materias de militarización, sino también en otras materias, y creo que eso sí, pues es otro legado pues muy preocupante, ¿no? A ver, ya nada más se nos está acabando el tiempo, la verdad es que podríamos discutir bastante, pero un poco para concluir, Claudia, me gustaría que nos dijeras dos cosas. Uno, la posición de la Barra. La Barra sacó recientemente un posicionamiento y me gustaría que nos los platicaras. Y en el otro sentido, el fondo, ¿no? O sea, esto que se está haciendo es claramente inconstitucional. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de la Constitución, de los derechos humanos? ¿Hay una violación flagrante desde la reforma constitucional o se puede matizar? Híjole, a ver, yo creo que las dos cosas, y la respuesta va, efectivamente, el desplegado o el posicionamiento que sacó la Barra ante el anuncio que hizo el presidente el 8 de agosto con relación a este intento de militarizar la cabeza de la Guardia Nacional, o que pasara la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, fue contundente en el sentido de señalar que es flagrantemente inconstitucional, amén de inconvencional, ¿no? Porque justamente se aparta de todos los principios y resoluciones que ha dicho la propia Corte Interamericana y la Corte, en el sentido de que el uso de las Fuerzas Armadas debe ser excepcional. Y este no es el caso que se reviste. Entonces, en ese sentido hicimos un llamado pues, al presidente a la mesura, ¿no? Y obviamente pues también a las fuerzas o a los actores políticos que van a participar en caso de que haya una iniciativa de reforma para que no se apruebe. Eso por un lado. En mi opinión personal, que además creo que es justamente lo que está diciendo Javier, sí es flagrantemente inconstitucional, no acepta matices y es inconstitucional, como decíamos hace unos instantes, en un contexto de una reforma que ya se dio, o sea, ya no le puede echar la culpa a los actores del pasado. La reforma al 21 constitucional es de 2019 y ahí es donde la Guardia Nacional entra con este diseño que tiene un mando civil. Entonces, es una reforma que se da durante su sexenio, con sus mayorías, con acuerdos políticos dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que salió efectivamente prácticamente por una unanimidad, con varios debates y cuestionamientos que han surgido con posterioridad. Creo que sí es una herencia perversa, pero no nada más es una herencia. Ahí sí hay un incumplimiento incluso de promesas de campaña, porque siempre tuvimos un diseño
con muchas complicaciones, pero esta intentona de traer al ejército o a los militares a las tareas de seguridad, pero siempre había estas dos corporaciones o estos dos grupos claramente identificados. Él en su diseño decía, para que yo pueda regresar a los militares a los cuarteles, necesito a la Guardia Nacional. Y necesito una Guardia Nacional con un mando civil. Ahora ya no le sirve. Es preocupante, es una herencia perversa, porque en términos de derechos humanos, lo que estamos perdiendo como gobernados, como ciudadanos, me parece que no estamos alcanzando a ver lo grave que es. Podemos voltear a ver a Latinoamérica, Colombia, Argentina, Chile, todos esos países han dejado de tener las tareas de seguridad en el ejército. Tienen actualmente mandos civiles en todas sus corporaciones, porque saben el enorme costo que en términos de derechos humanos y de libertades públicas significa tener al ejército en esas tareas. Y además es un costo enorme para el ejército también, ¿no? Dicho sea de paso. Claro. O sea, una corporación que siempre tuvo una alta estima, una alta admiración, un alto respeto, lo pones a estar en la confrontación cotidiana. Entonces un alto a nivel país, a nivel herencia, es perverso. Y eso sí es un incumplimiento de una promesa de campaña que ya no le puede achacar ni a los conservadores, ni a los neoporfiristas, ni al calderonismo, ni al peñismo, ni a nadie. Entonces me parece que esta amenaza del decreto es claramente inconstitucional y es carente, por lo menos, de un oficio político en aras de construcción democrática o de diálogo democrático. Es profundamente autoritario. Javier. No, lo mismo. Yo creo que lo que nos estamos jugando aquí es la definición de una de las características básicas del Estado mexicano, ¿no? Como decía Claudia, estamos arriesgando muchísimo. Basta voltear a ver qué es lo que ha pasado, digamos, en América Latina con la intervención de Fuerzas Armadas cuando entran a tareas que no le corresponden. Y eso, sí hay que decirlo, era una de las cosas que el Estado mexicano en la época posrevolucionaria después de 1917, pues más o menos había resuelto. Es decir, con todos sus problemas, y es obvio que el ejército no es una institución exenta de problemas, eso lo habíamos resuelto. Tener a militares en tareas de seguridad pública genera esas afectaciones a derechos humanos, y creo que también lo que genera son enormes riesgos para el sistema político mexicano. Hoy tenemos un presidente de la República que tiene una altísima aprobación, es un presidente muy poderoso. El día de mañana que tengamos a un presidente o una presidenta que no necesariamente tenga ese apoyo popular, va a tener enfrente a una corporación que simple y sencillamente le va a poder imponer condiciones como nunca antes las había podido, porque hoy, déjenme ponerlo así, le apostamos, ¿no?, todo a la Guardia Nacional, y si la Guardia Nacional no funciona, entonces nos quedamos sin nada. Es una apuesta riesgosa y sobre todo creo que es una apuesta muy irresponsable. A ver, creo que como lo pintan es sumamente claro, ¿no? En el fondo no hay mayor discusión. Hay una clara violación a la Constitución, hay una clara violación a los derechos humanos. Creo que el contexto es un poco más complejo. Interviene en el Ejecutivo Federal, interviene el Poder Judicial de la Federación, interviene una cuestión de tiempos y consecuencias, ¿no? Además, esto se agrava considerando que la situación de seguridad en el país, digamos, cada vez es peor, o es lo que se dejan ver los hechos recientes, y un gran riesgo de violaciones reiteradas a los derechos humanos que nos tienen que preocupar. Mientras parece que el mundo y la región va en un sentido, nosotros vamos en otro sentido. Y recientemente, en una conferencia que tuvimos aquí en Navarra sobre el estado de la democracia en el mundo, nos decían que uno de los mayores riesgos es la debilidad del Estado de Derecho. Y esto es lo que estamos viendo aquí, que se está debilitando el Estado de Derecho. Claudia, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un tema que sin duda da para mucho más, pero al menos esto es una pequeña pincelada. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Arturo. No, hombre, un gustazo, Claudia, Arturo. Y bueno, pues muchas gracias a todas y todos ustedes por vernos, por escucharnos. Les recuerdo en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, somos BMA TV. Nos vemos la próxima.